Entonces vamos a ver el síndrome del túnel carpo evaluado por ultrasonido. Lo hicimos muy concreto, casos muy específicos, centrado en la evaluación en un protocolo que tenemos para que lo puedan ustedes reproducir. Vamos a ver anatomía, fisiopatología del síndrome, hallazgos ecográficos específicos, complicaciones e imagen post-tratamiento. Dentro de la anatomía, sabemos que el piso del túnel del carpo está formado por los huesos del carpo, específicamente escafoides, grande, y hacia los lados vamos a tener las paredes. El techo del túnel del carpo está dado por el ligamento transverso, también conocido como ligamento anular del carpo. Sus inserciones proximales están en el tubérculo del escafoides, en el pisiforme, y las distales a nivel del tubérculo del trapecio y del gancho del ganchoso. ¿Qué es lo que contiene el túnel del carpo? Contiene 9 tendones, los 4 del tendón de los flexores superficiales y 4 de los tendones profundos, además del flexor pollicis longus. Por fuera tenemos el flexor carpi radialis y la estructura más superficial adyacente al ligamento transverso es el nervio mediano. ¿En dónde tiene su origen el nervio mediano? Bueno, en todas las raíces que forman al plexo braquial, C5, C6, C7, C8 y T1. De ahí se forman los troncos y finalmente los fascículos lateral y medial van a formar al nervio mediano. Si nos vamos en el trayecto hacia distal, a nivel de la arteria axilar, el nervio mediano va a ocupar el cuadrante superior externo, por debajo va a estar el nervio cubital, adyacente al nervio radial, y superior y externo el músculo cutáneo. A nivel del brazo va a discurrir adyacente a la arteria braquial y se va a encontrar entre el bíceps braquial y el braquial. Llegando al pliegue del codo tenemos una situación específica en la que tenemos esta prolongación aponeurótica del bíceps, que es el acerto fibroso, que puede llegar a ser un sitio de compresión. Entonces es muy importante tener en cuenta que a este nivel vamos a tener esta disposición: tendón distal del bíceps, arteria braquial y el nervio mediano. Posteriormente tenemos otro sitio de conflicto, probable sitio de conflicto, que es cuando el nervio pasa entre los vientres del pronador redondo, entre su fascículo superficial y profundo. En este punto, cuando estamos haciendo la exploración por ecografía, es fácil identificarlo porque se separa de la arteria braquial. Entonces, cuando ya el fascículo profundo lo separa de la arteria, ahí estamos entre los vientres del pronador redondo y un sitio de probable compresión con un síndrome del pronador redondo. A nivel del antebrazo se va a localizar sobre el flexor superficial y entre el flexor profundo y adyacente al tendón flexor pollicis longus, que sería este de aquí, el 13. Cuando nos acercamos ya hacia la muñeca, él se hace superficial, es por eso que en este sitio puede llegar a ser muy susceptible de heridas cortantes. Posteriormente ya pasa por debajo del ligamento transverso, ingresa al túnel del carpo, y en la salida del túnel del carpo vamos a tener sus ramas terminales para la inervación del primero, segundo, tercer dedo y el aspecto radial del cuarto dedo. Entre los factores de riesgo para desarrollar este síndrome tenemos la posición en extensión, la dorsiflexión sostenida, uso excesivo de los flexores y exposición a vibraciones como rotomartillos o aparatos que se utilizan en la construcción. Dentro de las causas extrínsecas vamos a tener todas aquellas circunstancias que nos den un aumento en el volumen circulante del cuerpo, como pueden ser el embarazo, la menopausia, insuficiencia renal, el hipotiroidismo, anticonceptivos orales y la insuficiencia cardíaca. También podemos llegar a tener alteraciones óseas, las más frecuentes las fracturas distales de radio, como vemos en este ejemplo, esta radiografía de muñeca, en donde existe una malunión de una fractura de Colles. Vemos la lesión de la base de la apófisis estiloides y en la proyección lateral vemos cómo está con una angulación hacia dorsal el radio, y aquí nos disminuye pues el espacio del túnel del carpo. Factores neuropáticos per se, como la diabetes mellitus, la deficiencia de vitaminas, exposición a agentes tóxicos. El mecanismo fisiopatológico exacto no se conoce bien, sin embargo existen varios factores que lo predisponen, ¿no? Como el trauma mecánico repetido, el incremento de la presión, que esto sí ya está muy corroborado, y la isquemia sostenida.
En este estudio, en donde se midió la presión del túnel del carpo por medio de este dispositivo, se observó que pacientes con el túnel del carpo en distintos grados de extensión, vean cómo se eleva muchísimo la presión dentro del túnel del carpo. Lo mayor a los 60 grados, en donde un paciente normal sin túnel tiene una presión de 56 milímetros de mercurio y asciende hasta 129 en pacientes con la afectación. Normal, en una posición neutra, la presión normal va de 8 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, el mecanismo fisiopatológico que tenemos es un aumento de la presión, esto va a producir una congestión venosa, disminución del flujo capilar endoneural, esto nos va a producir una isquemia sostenida, alteraciones metabólicas locales, depósito de fibrina y finalmente una desmielinicización, y esto si se sostiene, bueno, va a formar un círculo vicioso. En la imagen de ultrasonido vemos como en un paciente con síndrome del túnel del carpo existe esa congestión venosa que nos mencionan dentro del mecanismo fisiopatológico. Clínicamente tenemos 3 estadios. El estadio 1 es el paciente despierta con entumecimiento e hinchazón en la mano, específicamente primero, segundo y tercer dedo. En el estadio 2 tenemos síntomas de día durante las actividades repetitivas, generalmente pacientes que se dedican a oficina. Y en el estadio 3, debilidad acompañada de hipotrofia de la musculatura de la región tenar, cuando ya está muy avanzado el síndrome. En el examen clínico, los dos clásicos, ¿no? El TINEL, percutir el nervio mediano a nivel del túnel y se va a despertar las parestesias, primero, segundo y tercer dedo y el aspecto radial del cuarto. La maniobra de Fallens consiste en tener la flexión de en ambas muñecas y se va a despertar durante 1 minuto y en este tiempo se va a despertar las parestesias hacia el territorio del nervio mediano. Entonces vamos a iniciar con cuál es la apariencia ecográfica normal y la exploración, ¿no? Aquí tenemos este corte histológico en donde vemos en la parte radial y escafoidea tenemos al flexor carpi radialis. Posteriormente tenemos el ligamento transverso del carpo, hacia acá se encuentra el canal de Guyon con la arteria y el nervio mediano, cubitales. En la parte más superficial tenemos al nervio mediano y por debajo tenemos a los flexores, primero los superficiales y por debajo los profundos. Esto traducido en la imagen ecográfica, flexor carpi radialis, el ligamento transverso, la arteria cubital y vean el nervio mediano. Aquí lo más importante de esta imagen y con lo que nos tenemos que casar es que el nervio mediano, a pesar de las angulaciones que ustedes puedan hacer para quitar la anisotropía, va a permanecer hipoecoico. Y vean los tendones flexores, se ven hiperecogénicos. Recordar el patrón que tiene un nervio por sus fascículos, que es en panal de abejas. En un corte transverso lo vemos de esta forma, como un panalito. Y si hacemos el corte longitudinal vamos a ver el trayecto de los múltiples fascículos. Aquí en este video lo que puse es haciendo movimientos de angulación para quitar la anisotropía. Vemos cómo, ahí vamos a empezar, vean, estamos haciendo los movimientos, vean, el nervio permanece hipoecoico, pero a los tendones flexores les podemos quitar la aniso. Entonces, esa es una forma práctica de localizar al nervio, ¿sí? Quitan el aniso y el que permanece hipo es el nervio. Una vez que ya lo localizamos, nos podemos deslizar en sentido proximal a nivel del pronador cuadrado. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí tenemos nervio mediano, nos vamos hacia proximal y cuando aparece esta estructura muscular entre el radio y el cúbito distal, ese es el pronador cuadrado. ¿Por qué a este nivel? Bueno, aquí vamos a tomar una medición que va a ser nuestro basal. De esta medición basal, nosotros vamos a determinar si realmente existe una prominencia, un aumento del tamaño o no. Ya que en múltiples artículos y estudios se ha visto que una diferencia de más de 2 milímetros cuadrados con respecto a esta medición a nivel del túnel del carpo tiene sensibilidad y especificidad cercana al 100% de predecir una neuropatía compresiva a este nivel. Por lo tanto, tomamos nuestro basal aquí a nivel del pronador cuadrado. Este paciente, por ejemplo, tuvo 6.4 milímetros, este paciente tiene derecho a tener 8.4 milímetros a nivel del túnel del carpo. Entonces, ya después tomamos la medición a nivel del túnel del carpo y la gran mayoría de las bibliografías nos señalan que menos de 10 milímetros cuadrados es el punto de corte. Claro, aquí depende de la talla del paciente, del peso, pero casi todos ponen como punto de corte 10 milímetros cuadrados.
De acuerdo con los estudios electrofisiológicos, se ha hecho una correlación y se ha visto que más o menos hay una correlación entre el área transversa y el grado de severidad. Leve cuando va de 10 a 12.9 milímetros cuadrados, moderado cuando va de 13 a 14.9 y severo más de 15 milímetros cuadrados. Por ejemplo, este paciente tiene 32 milímetros cuadrados, ya está seguramente muy crónico ese paciente. Ya que tenemos localizado el nervio, tenemos esa zona hipoecoica, lo podemos desdoblar. ¿Para qué? Pues para ver cómo están sus paredes, ¿no? Entonces podemos tener en nuestra parte proximal de la imagen, donde está el radio distal, y posteriormente podemos tener, casi siempre cae a nivel del semilunar y el grande. Aquí tenemos la imagen. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que existe un paralelismo conservado en el nervio. Lo más hipoecoico es el nervio mediano, y por debajo tenemos a los flexores superficiales y profundos. Otra medición que podemos hacer es el abombamiento del ligamento transverso. Aquí lo que vamos a unir van a ser las inserciones, ya sea en la parte proximal, en el tubérculo del escafoides y en el pisiforme, o aquí no lo pone, en este libro nos lo ponen a nivel distal, que lo ponen en el trapecio y en el gancho del ganchoso. Entonces unimos esas inserciones del ligamento transverso del carpo y de ahí tomamos una medición hacia donde hace la cúpula. Lo normal es que mida menos de 4 milímetros. Aquí, por ejemplo, este paciente tiene exactamente 4 milímetros. También podemos medir el grosor del ligamento transverso. Claro, necesitamos megahertz altos, por lo menos unos 18 megahertz para ver el grosor. Y lo normal es menos de 8 milímetros de grosor. Este paciente tiene 3.7 milímetros. Ya que conocemos lo normal, entonces ya vamos a buscar las variantes anatómicas. 3 son las principales, ¿no? Número 1, que el nervio esté bifurcado. Aquí lo estamos viendo a nivel del pronador cuadrado, y ya una vez a nivel del túnel del carpo, vean cómo tiene esas dos porciones, está bifurcado. La otra variante anatómica es la arteria mediana persistente, que generalmente también va acompañado de la bifurcación del nervio. La arteria mediana persistente es una rama de la arteria cubital que generalmente se oblitera después del nacimiento. En estos pacientes persiste y puede ser un factor de riesgo para desarrollar túnel del carpo. La tercera variante que debemos de buscar intencionadamente es la presencia de vientres musculares accesorios. Como en este caso, vemos a nivel del pronador cuadrado este vientre muscular que se encuentra por encima del palmaris longus, y vemos cómo también ingresa a nivel del túnel del carpo adyacente al nervio mediano, desplazándolo en sentido radial. Y vemos el corte longitudinal, cómo está ahí ese vientre muscular, era un flexor del índice accesorio. Entonces tenemos casos muy concretos, el paciente que sí leyó el libro y que tiene todos los criterios para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Femenino de 55 años, nervio mediano izquierdo, a nivel del pronador cuadrado, 8 milímetros cuadrados. A nivel del túnel del carpo, 15.9, supera los 10, ya tenemos diagnóstico. Hacemos el corte longitudinal, tenemos a nivel del tercio distal del radio, paredes paralelas, y una vez que ingresa a nivel del túnel del carpo, vean cómo se reduce su área. Tenemos grosor del ligamento transverso de 0.95 milímetros, arriba de 0.8 que habíamos mencionado, y tenemos abombamiento del ligamento transverso de 6 milímetros, arriba de 4 milímetros. Entonces, vean cómo cumplió con todos los criterios, ¿no? Pero no todos los pacientes se presentan así. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso número 2, necesitamos ver la diferencia a nivel del pronador cuadrado y con el contralateral. Nervio, es un paciente masculino de 43 años, nervio mediano derecho, pronador cuadrado 5.8 milímetros, a nivel del túnel tenemos 6 milímetros, está conservado, grosor de 0.3 milímetros, paredes paralelas y abombamiento de 2.7 milímetros. ¿Qué pasa en el izquierdo? Aquí tenemos un basal de 4.9 milímetros y a nivel del túnel de 9.2 milímetros. Entonces aquí ya hacemos el juego. No supera los 10 milímetros cuadrados, pero tenemos una diferencia de más de 2 milímetros cuadrados a nivel del pronador cuadrado. También las paredes, la verdad que se ven paralelas. El grosor del ligamento está bien y no hay abombamiento. Pero tenemos esa diferencia a nivel del pronador cuadrado. Tenemos los síntomas, tenemos maniobras positivas, tenemos la diferencia con el contralateral de 6 versus 9.2, entonces podemos hacer el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo a nivel izquierdo.
Caso número 3, pacientes con variantes anatómicas. Aquí nada más entra en juego que cambian un poquito las medidas. Masculino de 53 años, nervio mediano izquierdo, a nivel del pronador cuadrado 6.3 milímetros cuadrados, a nivel del túnel del carpo 25.9. Aquí la literatura dice que si tenemos un nervio bifurcado podemos considerarlo normal hasta 12 milímetros cuadrados y podemos llegar a tener una diferencia entre pronador cuadrado y túnel del carpo de 4 milímetros cuadrados. Aquí es muy evidente, aquí sí tiene el paciente túnel del carpo, vean aquí a nivel del tercio distal del radio, y una vez que ingresa al túnel, vean cómo se comprime el nervio. Ahí está cómo está bifurcado el nervio. ¿Qué se les hace a nuestros pacientes? Siempre es bueno conocerlo, ¿no? Para tener una idea global de cómo se manejan, qué le van a hacer a nuestro paciente. Entonces, dentro del conservador tenemos este artículo de revisión y que bueno, ya hay muchos artículos que más o menos coinciden con respecto al tratamiento conservador, que casi lo que más se utilizan son ortesis, corticosteroides inyectados, técnicas neurodinámicas y ultrasonido terapéutico. Las ortesis están dedicadas a evitar los movimientos de flexo-extensión y por lo tanto disminuir la presión dentro del túnel del carpo. Se dice que no tienen mayor beneficio después de los 3 meses. Las inyecciones de corticosteroides ofrecen un buen tratamiento antiinflamatorio a nivel del túnel del carpo y sobre todo es un muy buen tratamiento para pacientes que tienen una condición que solamente es temporal, por ejemplo el embarazo. Entonces una paciente ya al terminar su embarazo ya no va a tener incremento del volumen circulante y pues desaparece ese factor de riesgo y le va bien con la inyección de corticosteroides. No supera los beneficios, más de 12 meses los corticosteroides. Las técnicas neurodinámicas están dirigidas al engrosamiento, es bien ese engrosamiento del tejido conectivo, ¿no? Con técnicas de tensión y deslizamiento del nervio. Se dice que el paciente puede llegar a tener buenos resultados con este tipo de terapias por 2 o 3 semanas. Ultrasonido terapéutico también es una buena opción y la única desventaja es que también el paciente ya después de 3 meses generalmente puede llegar a tener nuevamente los síntomas. El tratamiento quirúrgico, el 80% de los pacientes tienen una buena respuesta al tratamiento conservador, pero de ese 80% van a tener, de esos que sí tuvieron una buena respuesta, el 80% van a recurrir a los 12 meses. Entonces, un paciente que tiene mala respuesta al tratamiento, que no le puedes quitar su factor de riesgo, por ejemplo, si se dedica a algo de oficina o es trabajador de la construcción, pues no le vas a decir que deje de trabajar, ¿no? Entonces, esos pacientes está indicado ya hacer el tratamiento quirúrgico. Y siempre son 2 tipos, ¿no? El tratamiento quirúrgico abierto y el endoscópico con sus digamos, sus bemoles, ¿no? Que en el abierto necesita anestesia, inmovilización, ferilización después de la cirugía, una cicatriz muy amplia y la formación también de cicatrices. En el tratamiento endoscópico existe el riesgo de un daño vascular o de un nervio, ¿no? Existen muchas variantes anatómicas de pequeñas ramas, ya sea la rama superficial cutánea, la rama tenar recurrente, que pueden salir a distintos sitios del nervio y si no se conoce exactamente dónde están esas ramas o salieron antes del inicio del túnel del carpo, pues se las pueden llevar con este tipo de tratamientos, ¿no? Aquí tenemos un video de cómo se hace el tratamiento endoscópico. Este es un video de Artrex. Este es el dispositivo que se utiliza. Ahí es una pequeña herida a nivel proximal del túnel del carpo. Se introduce el endoscopio, la cámara, ahí va la navaja de corte, entonces se introduce, se localiza el ligamento transverso hasta su inicio. Ahí se está viendo esa transición donde inicia. Se saca la navaja de corte y vean, nada más se hace ahí se extrae y se hace el corte a nivel del ligamento transverso y después ya reingresan para ver si fue completa el corte a nivel del ligamento transverso para liberarlo. Y la gran ventaja que tenemos por ultrasonido también es que nosotros podemos evaluar el post-tratamiento, ya sea si le dieron tratamiento conservador o si ya fue llevado a tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos el caso número 4, una recaída por fibrosis postquirúrgica. Paciente femenino de 52 años, a nivel del pronador cuadrado tenemos un área transversa de 6.7 milímetros cuadrados, a nivel del túnel del carpo tenemos un área de 17.5, ahí observamos la herida quirúrgica.
Vean ahí, comenzamos a observar cómo está esta zona hipoecoica arriba del nervio que lo comprime. Con elastografía cualitativa vemos cómo está rígida esa región, donde está la fibrosis. En el corte longitudinal, vean, esta zona hipoecoica corresponde a la fibrosis y cómo sigue comprimiendo al nervio mediano a nivel del túnel. Corroborado también con elastografía, vemos cómo está rígida esa zona. Y el contralateral está en 7.7 milímetros cuadrados, entonces sí, era una recaída después del tratamiento quirúrgico y el paciente nuevamente tenía los síntomas del túnel del carpo. Caso número 5, un control postquirúrgico normal, pero con otro tipo de anormalidades. Este paciente mejoró bastante, paciente femenino de 49 años, la vimos 25 de mayo del 21. A nivel del pronador cuadrado tenemos 10.7. Tenemos 16.8 a nivel del túnel, se hace el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. Vean ahí la compresión a nivel del túnel. Y la paciente continúa con molestias al movimiento de flexo-extensión. Eso sí mencionaba que ahora era un dolor más difuso, no tanto localizado en los dedos. Entonces hacemos el control postquirúrgico, 8 de mayo del 22, 9.4 a nivel del pronador. Y de los 17 que tenía, ya bajó a 11.6, ya mejoró el área transversa. Sin embargo, al hacer la exploración de los extensores, tenemos, y vean cómo las paredes ya estaban, vean, ya están muy paralelas a nivel del túnel del carpo. Sí fue liberado el túnel, ya no había tanta incremento de la presión. Ahí en el primer compartimento extensor, a nivel del aductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, tenemos ese incremento de la sinovial y aumento del flujo vascular. También tenemos a nivel de la radio escafoidea, vean cómo está engrosada la sinovial, incremento del flujo vascular, y en la radio piramidal, que es un sitio que le gusta mucho la artritis reumatoide. Entonces esta paciente ahora había debutado con artritis reumatoide, pero en cuanto a la parte quirúrgica, pues había mejorado. Caso número 6, irritación del nervio por motivos extrínsecos. Tenemos el caso de este paciente masculino de 34 años, ahí lo vimos el 9 de diciembre del 22. Él había tenido una fractura a nivel de radio distal, había sido tratada por una aseguradora, por un médico traumatólogo no cirujano de mano. Entonces él le colocó un material de osteosíntesis, una placa ahí en tercio distal del radio. Vemos que a nivel del túnel, antes de la entrada del túnel del carpo, justo por debajo, vean qué abordaje quirúrgico hizo, justo por el trayecto del nervio. Ahí tenemos ese nervio, tenemos el trayecto, tenemos la fibrosis quirúrgica y el nervio mediano pues demasiado irritado. Aquí en el corte longitudinal vemos toda esta prominencia del nervio, por debajo la fibrosis, el trayecto quirúrgico y acá por debajo se alcanzan a ver la placa, los tornillos. A nivel del túnel del carpo estaba muy bien el nervio, estaba en 9.2 milímetros cuadrados, entonces estaba justo por debajo de la cicatriz el problema. Ahí tenemos esta imagen, nervio, los flexores bien, el material acá abajo, o sea, no era un problema que estuviera dando en ese momento el material, pero sí por el abordaje que hizo el cirujano. Y aquí ponemos el comparativo justo de esa zona, antes de ingresar al túnel del carpo, vean en el izquierdo estaba 16.7 y en el contralateral 4.9 milímetros. Ese paciente, dado que no era una cuestión que el material estuviera interfiriendo en ese momento, sino que era por cuestiones de fibrosis, se le dio tratamiento conservador, toda la gama, ¿no? Fue a terapia, ultrasonido terapéutico, todo tipo de terapia, y la verdad es que tuvo una muy buena evolución. Aquí lo tenemos, el nervio control del 7 de abril del 2023, tenemos el nervio a nivel del pronador cuadrado en 8.5, ya a nivel de la cicatriz, vean, ya disminuyó a 9.7, ya estaba dentro de lo normal. A nivel del túnel del carpo tenemos 7.3, pero ahora el problema era que no podía extender el pulgar, ¿no? Entonces sospechaba una lesión ahí. Estuvimos ahí buscándole, bueno, aquí corroborando, ¿no? Con elastografía, que ya alrededor del nervio, vean, ya está suave la zona. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Estuvimos allí viendo, a nivel del tubérculo de Lister está este tornillo sobrepasando, entonces adyacente al tercer compartimento, que es el extensor pollicis longus,
y al tratar de seguir este tendón, pues vimos que estaba completamente roto. Este es el cabo distal del extensor pollicis longus. Ahí, bueno, pues la moraleja de que cada quien debe operar lo que le corresponde, ¿no? Y bueno, este paciente lo vi hace como un mes, es el récord del mayor área transversa que me ha tocado ver en el privado. Es el récord, son 44 milímetros cuadrados de área transversa a nivel del túnel del carpo, un túnel ya muy crónico y ya con hipotrofia de la eminencia tenar. En conclusión, bueno, el ultrasonido es un método muy sensible y específico y muy similar a los estudios electrofisiológicos. Nos permite investigar otras causas, hacer diagnósticos diferenciales y también nos permite hacer seguimiento post-tratamiento. Muchísimas gracias por su atención.